Sean todos bienvenidos al Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano. Vamos a seguir con la 7ª clase de bosquejos de la Biblia. Seguimos con la primera carta a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo en el año 50 a 51 después de Cristo. Tesalónica, capital de la provincia romana de Macedonia, principal puerto marítimo y comercial. Es la primera carta registrada por Pablo. Después de su segundo viaje misionero, llega a Tesalónica con el mensaje del Evangelio, pero sufre una intensa persecución. Luego en Atenas, Timoteo le informa de Tesalónica. La carta es la respuesta de Pablo. Es una carta de felicitaciones. Se destaca su palabra de ánimo a esta joven iglesia que vive con una fe diligente, instrucciones para vivir vidas santas y ordenadas, sobre todo en la moralidad sexual. Explica la segunda venida de Cristo. La carta a los tesalonicenses, o sea, primera y segunda carta de Tesalonicenses, son cartas escatológicas, porque habla, como dice acá, la carta explica la segunda venida de Cristo. Por eso se le llama carta escatológica. Escatología, los últimos tiempos, que sería el periodo de la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, todo eso trata la escatología. Y primera y segunda Tesalonicenses es una carta escatológica. Exhorta y bendice a la iglesia. Palabra clave: esperanza. La enseñanza que nos deja Primera Tesalonicense: debemos ser ejemplo ante los incrédulos. Nosotros, como cristianos, debemos ser ejemplo ante los incrédulos. La persecución nunca es razón para dejar a Dios. Esto es importante, nosotros ir creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, para alcanzar la madurez espiritual. Porque el que no alcanza la madurez, cuando llega la persecución, uno ya quiere, o muchos han dejado a Dios, el camino del Señor. Pero la persecución nunca es razón para dejar a Dios. El regreso de Cristo es un hecho seguro. Segunda Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, año 51 después de Cristo, escrito pocos meses después de la primera carta, escrita desde Corinto. Pablo llega a Atenas después de predicar en el Areópago. La iglesia tesalónica es confundida en cuanto a la segunda venida de Cristo. Mal interpretaron la primera carta y Pablo fue víctima de engaño por una carta falsa atribuida a él.
La iglesia cree que el regreso de Cristo es inminente. Descuidan sus responsabilidades y su trabajo. Los habitantes se vuelven cómodos y permiten que otros les sustenten y solo esperan el regreso de Cristo. Destaca que los cristianos empleen su tiempo sabiamente. Se señalan las condiciones para el retorno de Cristo. Se previene de la gran apostasía que tendrá lugar. Pablo exhorta a permanecer fieles, pues se desconoce el tiempo del retorno de Cristo. La absoluta seguridad de la venida de Cristo, palabras claves, persecución y trabajo. Las enseñanzas que nos deja 2 Tesalonicenses: experimentar la paz de Dios en todas las circunstancias, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy por Dios. El ministerio del Señor es activo y no pasivo. Ahora vamos a ver Primera Timoteo. Primera y Segunda de Timoteo es una carta pastoral. Dijimos que Primera y Segunda Tesalonicenses eran carta escatológica que habla de los últimos tiempos. Y Primera y Segunda de Timoteo son cartas pastorales, porque Timoteo fue un joven pastor y la carta fue dirigida para Timoteo. Y también la carta de Tito, Primera, Segunda de Timoteo y Tito son cartas pastorales, enseñanza para líderes, pastores y obreros. Fue escrita también por el apóstol Pablo en el año 62 a 64 después de Cristo. Timoteo, uno que honra a Dios, posiblemente desde Filipos en Macedonia. Es una carta personal y un manual de disciplina para la iglesia. Fue escrita para alentar e instruir a Timoteo, joven discípulo de Pablo desde los 20 años. Timoteo es el vivo ejemplo de alguien que fue influenciado por parientes piadosos. Timoteo tuvo que enfrentar presiones, conflictos y desafíos de la propia iglesia y la cultura circundante. Timoteo recibe de Pablo consejos cuidadosos y una amorosa dirección. Se destaca la sana doctrina para preservar la fe cristiana y moldear una vida recta. Liderazgo y servicio. Pablo instruye sobre las cualidades de los siervos de Dios. Servir en la iglesia requiere disciplina. Timoteo, al igual que todos los siervos, debía servir con fidelidad y sin reproches. Palabras claves: doctrina y características. La enseñanza que nos deja: debemos conocer la verdad para poder defenderla. Esto es muy importante, hermanos, lo que están haciendo y lo que estamos haciendo. Porque uno, para defender la verdad,
para uno poder defender el Evangelio, la sana doctrina, uno tiene que conocer la palabra, conocer la doctrina. Muchos hermanos están dispuestos hasta morir por la doctrina. Muchos cristianos son fanáticos de la sana doctrina, pero algunos hermanos no saben lo que es la sana doctrina. Y nosotros, para poder defender la doctrina bíblica, la verdad del Evangelio, para poder defender nuestra fe, tenemos que debemos conocer la verdad para poder defenderla. Los siervos de la iglesia deben estar completamente comprometidos con Cristo. Antes que buscar un ministerio, el siervo debe desarrollar un carácter cristiano que glorifique el nombre de Dios. Antes que buscar un ministerio, el siervo debe desarrollar un carácter cristiano que glorifique el nombre de Dios. Para que el siervo, para que uno pueda tener el carácter formado, no hay otra forma que estudiar la Biblia, que conocer la Escritura, porque la palabra de Dios es lo que moldea nuestro carácter. Y el cristiano debe tener el carácter de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros definir el carácter de Cristo? Si alguno te pregunta, ¿y cómo es el carácter de Cristo? Nosotros podemos describir los 9 frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, los 9 frutos. Los 9 virtudes representan el carácter de Cristo. Y para ser un siervo de Dios, un ministro de Dios, ser un predicador del Evangelio, uno tiene que tener formado, desarrollar el carácter de Cristo, tiene que estar en nosotros. Para eso, hermanos, por eso yo le animo a los hermanos a que sigan estudiando, que no paren, porque la palabra, el conocimiento es lo que nos ayuda a crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Los siervos de la iglesia deben estar completamente comprometidos con Cristo. Antes que buscar un ministerio, el siervo debe desarrollar un carácter cristiano que glorifique el nombre de Dios. Para tener comunión íntima con Dios, debemos disciplinarnos en el estudio de la palabra y obedecerla. Estamos viendo lo mismo, porque para uno tener una comunión íntima con Dios, tenemos que conocer la Escritura, conocer a Dios y tener un carácter formado. Segunda Timoteo, escrito también por Pablo en el año 66 a 67 después de Cristo, escrita durante su segundo encarcelamiento. Pablo experimentaba abandono y estaba consciente de su pronta muerte. Pablo temía que Timoteo se debilitara espiritualmente y dejara de perseverar en la obra de Dios. En la carta lo anima a avivar su don, a reemplazar el temor con poder, amor y dominio propio. Palabras claves: soportar y enseñar.
Su contenido enfatiza, motiva a perseverar en las enseñanzas recibidas, anima a Timoteo con su propio ejemplo, confiar en la importancia y autoridad de las Escrituras, para formar discípulos capaces y aptos para servir a los demás. Advierte sobre los engaños de los falsos profetas. Se destaca especialmente la inspiración de las Escrituras. La enseñanza que nos deja, segunda de Timoteo, la verdad no solo es algo que se cree, la verdad es un camino a seguir. Los siervos del Señor deben promover y sostener la sana doctrina. Los siervos deben instruir con amabilidad y paciencia a quienes se oponen a la verdad. Tito, escrita por Pablo en el año 63 a 65 después de Cristo. Lugar de escritura incierto, posiblemente Grecia o Macedonia. Tito es un creyente gentil griego que acompañó a varios años a Pablo en su ministerio. El carácter de Tito era enérgico, objetivo y de decisión. Tito fue fiel a Pablo y le prestó valientes servicios. Pablo deja a Tito en la isla de Creta a fin de que los creyentes se organicen en iglesias. Tito se enfrenta a falsas doctrinas, inmadurez y inmoralidad. Esta carta no contiene más de 700 palabras y a pesar de ser breve es un manual de consejos pastorales. Temas principales: la importancia de la sana doctrina, una iglesia ordenada, la dinámica de la gracia divina, una iglesia firme, la transformación de los hijos de Dios, una iglesia práctica. Palabras claves: puro, heredero, responsabilidad. La enseñanza que nos deja el libro de Tito: los cristianos no debemos hablar mal de las personas. Debemos decir no a las pasiones mundanas. Nuestra lengua nunca debe deshonrar el nombre de Dios. Filemón, escrita también por el apóstol Pablo en el año 60 a 61 después de Cristo. Durante el arresto domiciliario de Pablo en Roma, fue escrito a Filemón, Apia y Arquipo, su esposa e hijo, y a la iglesia de Colosas. Filemón es un cristiano próspero de Colosas. Onésimo es uno de sus esclavos. Roba algunas posesiones a Filemón y huye a Roma. Oye predicar a Pablo y se convierte. Pablo convence a Onésimo para que regrese a su amo. Esta carta es un bello ejemplo de cómo debe resolverse problemas familiares. Pablo ruega a Filemón que perdone a Onésimo. Palabras claves: esclavo y útil. Onésimo, útil. La enseñanza: debemos saber perdonar actuando con amor y generosidad. La importancia de ceder y renunciar para el bienestar de los demás.
Nuestra correcta relación con Jesucristo rompe barreras sociales y económicas. Cristo pagó todo por nuestros pecados. ¿Por qué no hacerlo con quienes nos han hecho daño? Ocho cartas generales: Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Estos ocho cartas son cartas generales. Hebreos, indeterminado. No se sabe exactamente si fue escrito por Pablo o por otros autores. Hay dos teorías. Hay algunos que creen que fue escrito por Pablo y otros que dicen que fue escrito por otros autores. Entonces, para nosotros el autor de Hebreos es indeterminado, escrito 64 a 68 después de Cristo, escrito desde Italia o Roma a los hebreos. Su autor utiliza una maestría literaria y retórica. Su énfasis principal es: 1. Mostrar que Jesús es lo mejor y que su pacto y sacrificio son únicos. Palabras claves: mejor, perfecto, celestial. Tema central del libro: la superioridad de Cristo y del cristianismo, enfatizando la persona de Cristo, el sacerdocio de Cristo y el poder de Cristo. El libro se divide en dos partes: 1. Antiguo pacto, 2. Nuevo pacto. Este libro hace énfasis en la fe. Antiguo Testamento 75 veces se usa la palabra fe. Nuevo Testamento 600 veces. En Hebreos 33 veces se usa la palabra fe. Versículos conocidos: Hebreo 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11 se encuentra la lista de héroes de la fe. La enseñanza que nos deja el libro de Hebreos: la fe es el único medio para llegar a Cristo. Podemos salir adelante en cualquier dificultad tomando el ejemplo de los hombres de fe. Cuidémonos de la incredulidad, la inmadurez espiritual y el desechar a Dios en nuestra vida. Santiago fue escrito por Santiago en el año 45 a 50 después de Cristo. Santiago Jacobo, medio hermano de Jesús. Este Santiago Jacobo fue hermano de Jesús. Se convirtió después de la resurrección de Cristo, porque los hermanos de Jesús, ellos no creían en Jesús mientras él estaba predicando el evangelio del reino. Pero después que Cristo resucitó, Santiago creyó y se convirtió. Y esta es la carta de Santiago, Jacobo, medio hermano de Jesús, escrito a las 12 tribus que están en la dispersión, para todos los cristianos. Esta carta usa un excelente griego para los galileos. A diferencia de Pablo, Santiago no hace un énfasis en la teología formal,
trata aspectos importantes de la conducta cristiana. Esta carta nos enseña que la verdadera fe da como resultado las buenas obras. Temas importantes: la fe y las obras, el uso de la lengua, la oración por los enfermos, versículos conocidos, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Son los versículos conocidos del libro de Santiago. Las enseñanzas que nos deja: el cristiano no solo debe hablar de Cristo, sino vivir como Cristo. La fe es acción. Las buenas obras no son causa de salvación, sino resultado de ella. Primera de Pedro fue escrito por Pedro en el año 63 a 64 después de Cristo. Fue escrito desde Roma a toda la iglesia dispersa en Asia. Anima pese a la amenaza externa, la persecución. Breve descripción de la persecución de la iglesia, un elemento indeseable desde el tiempo de Cristo. Esteban fue el primer mártir cristiano. Saulo de Tarso consiguió permiso para seguir la persecución. Providencialmente no duró mucho. Herodes se convirtió en enemigo de los creyentes, pero con el rey Nerón la persecución sobrepasó las fronteras de Judá. Palabras claves: sufrimiento y regocijarse. Su contenido: Pedro anima durante tiempo de desesperación, revela que en realidad es un tiempo de gozo, muestra cómo debe vivir un siervo de Dios, exhorta a la santidad del creyente, la sumisión del creyente, el sufrimiento del creyente. Concluye animando a cuidar nuestra fe para no ser devorados. Da esperanza en el regreso de Cristo. La enseñanza que nos deja Primera de Pedro: sufrir por Cristo es un privilegio. Para los apóstoles, para la iglesia apostólica en los primeros siglos, sufrir por Cristo era un privilegio. Qué lindo es para nosotros aprender esos y vivir también que el sufrimiento, que sufrir por Cristo, que para nosotros también sea un privilegio y un gozo. Porque hoy día el creyente no quiere sufrir, no le gusta sufrir, pero para los apóstoles, para los primeros cristianos, el sufrimiento por Cristo era un gran privilegio, era causa de gozo para ellos. Sufrir por una vida justa da como resultado gloria. Sufrir por una vida de pecado resulta vergüenza. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Debemos vivir rectamente todo el tiempo, especialmente frente a la hostilidad. Segunda de Pedro
escrita por el apóstol Pedro en el año 64 a 66 después de Cristo. Es escrita poco antes de su muerte. Advierte sobre la amenaza interna, falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas han contribuido a la apostasía. Su misión es, 1, poner al descubierto a los falsos maestros. 2, animar a los creyentes a madurar en la verdad. Muestra su genuina preocupación por la grey de Dios. Palabras claves: conocimiento y últimos días. Su contenido incluye 3 objetivos. 1, estimular el crecimiento cristiano en la palabra. 2, combatir a los falsos maestros. 3, vigilar el inminente regreso de Cristo. La enseñanza de la carta: el crecimiento en Cristo solo se logra con el conocimiento adecuado del Evangelio. Y de ahí la importancia, y vuelvo a recalcar, la importancia de estudiar la palabra. Vamos a tomar fuerza y seguir adelante, seguir estudiando, porque el crecimiento en Cristo solo se logra con el conocimiento adecuado del Evangelio. El engaño viene de muchas formas. La verdad solo tiene la forma de Dios. Cristo más algo igual acepta. Dios demora su juicio por amor y misericordia a todos. Primera de Juan, escrita por el apóstol Juan en el año 85 a 96 después de Cristo. Escrito probablemente desde Éfeso. Algunos miembros de la iglesia habían abandonado la congregación. Confronta a falsos maestros y falsa enseñanza. El gnosticismo: toda la materia es mala, el espíritu es bueno y que el hombre progresará espiritualmente al aumentar el conocimiento. Esto lleva a otras falsedades sobre Cristo. Decían: Él no puede haberse encarnado porque la carne es mala. Sostienen que Jesucristo fue un fantasma que solo parece tener un cuerpo humano. La falsa enseñanza en esa época era, como estamos leyendo ahora, que Jesús no era humano, que Jesús no tenía un cuerpo humano. Y por eso nosotros encontramos en la carta de Juan, donde dice que el que no confiesa que Jesús ha venido en carne es el anticristo. Por estas falsas enseñanzas que se hablaban en esos días, de ahí fue donde Juan dice que aquellos que no confiesan que Jesús vino en carne, es el anticristo. Juan escribe para estabilizar la situación, reafirma y amplía algunas verdades teológicas, en particular la doctrina de Cristo. Ensalza el amor, enfatiza la necesidad de poner en práctica las convicciones. El fundamento de la vida cristiana es una relación personal con aquel que es el fundamento. Producto de esta relación surge la obediencia a los mandamientos de Dios. La mayor parte de la epístola gira en torno a 3 énfasis: la fe verdadera, la ética dinámica, el amor hacia Dios y los demás.
La enseñanza que nos deja: Dios es vida, Dios es luz, Dios es amor. El perfecto amor ahuyenta todos los temores. Segunda de Juan, escrita por el apóstol Juan en el año 85 a 96 después de Cristo. Esta carta aconseja a la señora elegida, quizá una congregación, o a la dueña de una casa. Esta carta aconseja a ser ferviente en el amor cristiano, tener cuidado de los engañadores. El autor planeaba visitar pronto la congregación. La enseñanza de segunda de Juan: las congregaciones pueden desviarse fácilmente del camino. Debemos cuidar la doctrina cristiana verdadera. No debemos recibir a los que traen falsas enseñanzas. Tercera de Juan, escrita por el apóstol Juan en el año 85 a 96 después de Cristo. Este es el libro más corto del Nuevo Testamento. Se concentra en 3 personajes: Gayo, pastor o un líder de la iglesia que camina en la verdad. Diótrefes fue un hombre orgulloso con espíritu de disensión. También tiene posición de liderazgo en la iglesia. Demetrio es un laico de buena reputación, probablemente llevó esta carta a Gayo. En este periodo hay muchos evangelistas itinerantes. Estos predican de pueblo en pueblo, de iglesia e iglesia. Son sostenidos por los mismos hermanos hospedados en sus hogares. Juan aprovecha para alabar su generosidad. Gayo es felicitado y animado para que continúe con su apoyo a evangelistas que viajan por toda el Asia Menor. Gayo recibe la advertencia de no ser como Diótrefes, quien se niega a ayudar a los misioneros. Socava la autoridad de Juan, hasta expulsa de la iglesia a quienes deseaban ayudar a los misioneros. La enseñanza de tercera de Juan: la familia de Dios debe sostener a otros miembros de la familia que proclaman el Evangelio. Cuando sostenemos económicamente a un obrero, somos parte de esa misión. Los creyentes deben permanecer firmes contra los hipócritas que tratan de debilitar la misión de la iglesia. Judas, escrita por Judas en el año 70 a 80 después de Cristo. Judas, el apóstol, hermano de Santiago. Carta destinada a los cristianos acosados por los falsos maestros. Es un libro para el final de los tiempos y para el final de la iglesia en sí. Un libro dedicado especialmente a la apostasía. Algunos lo llaman Hechos de los Apóstatas. Apostasía, griego apo, fuera, y estasis, colocarse, es estar fuera de la fe bíblica. El significado de apostasía es estar fuera de la fe bíblica. Consta de 24 versículos
y hace bastante referencia al Antiguo Testamento. El Éxodo, Satanás, Sodoma y Gomorra, muerte de Moisés. Temas importantes: evidenciar a los falsos maestros, exhortación a los creyentes, versículos clave, Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:17-19, 1:24-25. La enseñanza de Judas: podemos estar preparados para el final de los tiempos. Podemos ser defensores de la fe verdaderas. Debemos estar pendientes de las falsas enseñanzas. Necesitamos conocer el Evangelio para defenderlo. Un libro profético, Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro profético, un libro escatológico también que trata desde el capítulo 4 para adelante, habla de lo que va a pasar después del arrebatamiento, que serían los últimos tiempos. Apocalipsis, escrita por Juan, año 90 a 96 después de Cristo. Apocalipsis significa revelación o quitar el velo. Esto es la revelación de Jesucristo. Hermanos, ustedes seguramente han escuchado que el libro del Apocalipsis es un libro muy misterioso. Y poco se habla de Apocalipsis porque muchos no entienden y dicen que es un libro muy misterioso. Pero en realidad Apocalipsis significa, y lo que es revelación o quitar el velo. Apocalipsis no tiene ningún misterio. Es la revelación de Jesucristo. ¿Cómo le fue dada a Juan? Revelación de su gloria, su poder, su sabiduría, su justicia, su reino, revelación completa del Alfa y Omega. Juan es desterrado a la isla de Pasmo, cerca de la costa de Grecia, por orden del gobierno romano y por predicar la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros vamos a estar estudiando exclusivamente la escatología, el libro del Apocalipsis, y ahí se van a dar cuenta que no tiene nada de misterio, es una revelación, y es muy lindo estudiar y entender el Apocalipsis. Su exilio es parte de una intensa persecución contra la iglesia. Domiciano dice que debe ser adorado como Dios, mientras que Génesis habla del comienzo del pecado, el triunfo de Satanás. El último libro de la Biblia habla del fin del pecado y de la derrota de Satanás. Hay una promesa especial a todos los que leen, oyen y obedecen este libro. Hay una maldición especial para quienes agreguen o quiten algo de este libro. El número 7 tiene mucha importancia. 7 iglesias, 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales, 7 plagas, 7 juicios, 7 cosas nuevas. La enseñanza que nos deja el fin de la vida terrenal es solamente el comienzo de la vida eterna. Los cristianos pasarán una eternidad con Dios
en la Nueva Jerusalén, los incrédulos pasarán una eternidad sin Dios con Satanás en el lago de azufre y fuego. Dios desea que todos confíen en su Hijo para obtener redención hoy mismo. Así hemos llegado al final de este estudio de bosquejo de la Biblia. Espero que les haya servido, les haya ayudado y principalmente que nos ayude a crecer y a poner por obra lo que hemos aprendido. Dios siga bendiciendo a los hermanos que están estudiando. Vamos a seguir adelante porque Cristo viene pronto. Dios bendiga a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén.